Conciencia Más Vida, el podcast donde ponemos la ciencia a tu alcance. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la descarbonización de la economía global. Y para eso me acompaña, como siempre, Gabriela Jiménez Ramírez, ministra para Ciencia y Tecnología, pero una compañera más en este podcast. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias, Jessica, por la invitación. Y nos acompaña Mónica Bruckmann. ¿Lo estoy diciendo bien? Muy bien. Mónica es socióloga, doctora en ciencias políticas, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora también de la red UNESCO, y me están contando que tiene un club de fans ya en Venezuela. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, vamos a hablar sobre descarbonizar la economía, pero primero hay que entender por qué la economía está tan carbonizada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué dependemos tanto de los combustibles fósiles en nuestra economía, en la economía mundial? Yo pudiese decir que es culpa de la revolución industrial y del modelo capitalista, pero sería entonces muy brusca la respuesta, Me ¿no? van a acusar de radical. Sí, creo que forma parte inclusive de una propuesta educativa, industrial, económica, política y social de los pueblos. Y fue impuesto, por supuesto, por un modelo económico hegemónico. Y ahora, bajo el argumento de la crisis climática o la emergencia climática, hay un proceso de repensarnos desde el punto de vista productivo en conexión con lo que somos, que es naturaleza. Existimos porque existe la naturaleza. Y eso es una posición ya muy filosófica, biológica, ecológica. Y bueno, quizás la mayor demanda que tenemos como humanidad es resignificar la industrialización, la productividad, las fuentes de esa productividad, los marcos lógicos a los que responde esa productividad, la epistemología, la filosofía y dónde se está concentrando el poder tecnológico y el poder económico. Mónica, ¿qué habría que hacer o cuáles serían esos primeros pasos para iniciar una descarbonización de la economía? Sabemos que Europa está intentando un pacto verde, China también ha trazado sus propias estrategias. ¿Cuáles consideras que serían los primeros pasos? Yo creo que los primeros pasos en términos de intentar conciliar una agenda se están dando. De hecho, el Pacto Verde Europeo tal vez sea de los planes estratégicos que se nos plantean desde los centros de la economía mundial, el que se formuló de manera más completa, porque además se proponía transformar toda la cadena productiva europea. Pero al mismo tiempo, al igual que los planes de China o el New Green Deal de Estados Unidos, esto representa cambios muy profundos en la relación entre los centros de consumo de recursos naturales críticos para las industrias de bajo carbono y los territorios, países y regiones que producen estos recursos naturales que a mí no me gusta llamar críticos porque esa es una visión desde los países que necesitan estos recursos y no los tienen. Yo prefiero usar la palabra estratégicos porque para nosotros tiene un significado totalmente distinto. Y lo que no me convence, y creo que esta es una gran paradoja, es el hecho de que en todas las industrias de bajo carbono, desde la electromovilidad que se propone sustituir todo el parque automotriz mundial por vehículos híbridos eléctricos, y dejar atrás los vehículos movidos a partir de fuentes de energía primaria fósiles hasta la transición energética, que significa también la mayor participación de energías limpias en la canasta energética global. Todas estas cadenas industriales de bajo carbono van a producir una devastación ambiental colosal, ampliada en los países y territorios que tienen estas materias primas. Y cuando hablamos de devastación ambiental, estamos hablando también de impacto económico, impacto social, impacto en la desestructuración de comunidades enteras que viven en las regiones que producen estos recursos naturales. Y nuestra región, América Latina, es una de esas regiones que concentra esa mayor cantidad de recursos. Sí, lo que pasa es que la base tecnológica a la que está fundamentada estas energías limpias requieren, por supuesto, de materiales estratégicos. La reserva de materiales estratégicos es nuestra región. Entonces, creo que hay que haber un ejercicio de conocimiento, un ejercicio de un pacto también científico y tecnológico para desarrollar nuevas alternativas. Si pensamos entonces en las que tienen que ver con energía solar, inmediatamente tú piensas en las baterías de litio. ¿Dónde están las reservas de litio? Mónica hace muchos años, cuando nos acompañó, hizo toda una presentación de lo que iba a ser la economía del desarrollo en estas tecnologías y el litio, y colocaba a Bolivia como parte de ese epicentro
en donde podía haber un impacto significativo en la estructura social, política y económica, pero también en las comunidades, que además son comunidades ancestrales de nuestros pueblos. Y eso tiene también, por supuesto, un valor significativo en cuanto a nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestras raíces. Entonces yo creo que una economía pensada para descarbonizar pasa también por un elemento importante de una agenda común científica y tecnológica. Hoy esas plataformas son cerradas. Hoy toda esa innovación tecnológica es cerrada. Entonces no es posible que nos pensemos descarbonizar la economía mundial si no tenemos una agenda abierta de innovación tecnológica. ¿Cuáles deberían ser también las estrategias de estos países, de nuestros países que sí cuentan con esas reservas? ¿Cómo deberíamos de alguna manera protegernos, digamos, ante lo que viene? Te puedo responder dándote un ejemplo bien concreto. Parece muy concreto, pero en realidad nos lleva a una cuestión extremadamente seria y profunda. Uno de los pilares de la descarbonización de la economía mundial tiene que ver con la electromovilidad. En este momento tenemos en el mundo 25 millones de vehículos eléctricos circulando, principalmente en China, en segundo lugar Europa y en tercer lugar Estados Unidos, y un tamaño bastante residual en el resto del mundo. El parque industrial automotriz mundial es de 1.400.000 vehículos, es decir, estos 25 millones son menos del 2% del total de vehículos que circulan en el mundo. Si se produce el escenario previsto por algunas agencias internacionales de energía, que en el 2035 todos los vehículos del planeta sean eléctricos, imaginemos lo siguiente: para producir una batería de vehículo convencional necesitas 35 kilos de minerales estratégicos. Para producir una batería de vehículo eléctrico necesitas 200 kilos de minerales estratégicos. Es decir, la cantidad de minerales entre los que se encuentran en primer lugar el cobre, el níquel, el litio, son un paquete de 8 o 9 minerales estratégicos, se multiplica por 7. Imaginemos por un minuto que de aquí a 11 años, 2035, esos 25 millones de vehículos sean 1.400 millones de vehículos. La demanda mundial de algunos minerales se va a multiplicar por 20 o 30 veces. ¿Y cuál es la presión de esa demanda mundial? Exactamente en los países y territorios que tienen esos minerales. Podríamos imaginarnos un país como Chile produciendo 20 veces más de cobre en menos de 11 años. Imaginemos lo que eso va a significar en términos ambientales, pero también en términos de el riesgo de la población que trabaja en una minería que tiene la presión de producir tanto mineral de cobre como lo que la demanda mundial va a necesitar de aquí a unos años. Entonces, esto significa exactamente lo que tú me estás preguntando y ahí voy a la respuesta. ¿Cuál es la estrategia que tenemos nosotros como países que entramos en este proceso como poseedores de estos recursos naturales estratégicos? En primer lugar, yo creo que es importante dejar de pensar los recursos naturales como materias primas, que creo que es lo que acaba de comentar Gabriela. Claro, nosotros tenemos una tradición, inclusive de la historia colonial, que nos puso en ese papel de exportadores de materias primas y lamentablemente hemos profundizado el papel primario exportador de nuestras economías en estos años del siglo XXI. Es fundamental una quiebra de paradigma para comenzar a pensar estos recursos naturales no como materias primas que se exportan sin el menor valor agregado posible, sino como inicio de cadenas regionales de valor que están necesariamente sustentadas en una construcción de capacidades locales de producción científica y tecnológica para verificar a qué ciclos tecnológicos está orientado cada uno de los minerales o los recursos naturales estratégicos que tenemos. Es la única forma de pensar una industrialización soberana. Y no estoy pensando que en este momento vamos a ponernos a la par de los grandes países productores de innovación y desarrollo. Pero mira lo que hizo China. China produjo al final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, a través de la creación de sus zonas experimentales en el sur de China, que atrajeron la industria de prácticamente todas las líneas industriales para producir dentro de la China continental, una gigantesca y un colosal proceso de transferencia tecnológica, como nunca lo vivimos desde el inicio del capitalismo. Este proceso que inició con
transferencia tecnológica, hoy en día, 20 años después, significa un proceso de disputa en tecnologías de punta en prácticamente todas las áreas de los ciclos tecnológicos y de la industria. Yo creo que ese es un ejemplo interesante para que en América Latina comencemos a dar la importancia crucial que tiene no solamente la investigación y desarrollo, sino la creación de instrumentos para producción local de investigación, innovación y desarrollo. Y esto ligado a los recursos naturales seguramente nos dará una plataforma totalmente distinta para pensar estos recursos para el desarrollo de nuestros pueblos, para la industria y para el beneficio y el bienestar de nuestros pueblos, y no de las transnacionales que operan en el sector minería, por ejemplo. ¿Cómo está Venezuela también en esa mirada? La ciencia es un territorio en disputa. Siempre terminamos discutiendo este elemento, que la ciencia es un territorio en disputa. Fíjate que para nosotros la herencia colonial sigue estando marcada en un proceso inclusive de reparación para nuestro pueblo. Somos exportadores de materias primas. Ese salto en el encadenamiento productivo, en la instalación de capacidades propias, en la gestión de la ciencia desde el territorio, pensado desde el territorio, para promover las economías locales sigue siendo un desafío para Venezuela y para la región. Y está nuevamente el juego de la ciencia privada con grandes inversiones extranjeras y inclusive ahorita nuestra discusión y sensibilización de la importancia de entender la soberanía desde la Amazonía, desde el Esequibo, desde la plataforma continental, desde nuestros espacios acuáticos, es una agenda también de reconocimiento como venezolanas y venezolanos. Y hay una base importante de nuestra identidad. Hoy estamos discutiendo con los científicos la ciencia de nuestra Guayana Esequiba, la ciencia de nuestros espacios acuáticos, la ciencia de nuestros espacios lacustres, la ciencia de nuestra biodiversidad, en la comprensión de nuestra biodiversidad. No solo los elementos geológicos o sanitarios, zoológicos, vegetales, sino entendiéndonos como un área biogeográfica. Lo entendíamos y lo discutíamos con el doctor Ángel Viloria, y creo que hoy tiene más vigencia que nunca entender la importancia de las áreas biogeográficas que significamos en la región. Recientemente con el presidente Nicolás Maduro y la adquisición de los nuevos microscopios electrónicos, parte de la agenda tiene que ver con los recursos estratégicos del país. Hacia dónde nosotros apuntamos la agenda de investigación y desarrollo, que bien decía Mónica, tiene que también incluir una agenda de innovación y hacernos de nuestras capacidades. Ahora, Mónica, es también un dilema, allí lo asumabas, como muchas de las naciones y de las grandes transnacionales que son las que más han contaminado, también son las que cuentan con los recursos para iniciar una descarbonización de la economía. ¿Y qué pasa entonces con todos los demás países que se están quedando por fuera de este plan, así como ocurre con la inteligencia artificial, con muchos otros proyectos? ¿Qué pasa con todas estas otras naciones? Fíjate que yo estoy convencida hoy en día, y a veces me hago la pregunta, ¿quién depende de quién? Sin nuestros minerales estratégicos, probablemente China no podía producir los 25 millones de vehículos eléctricos que tenemos en el mundo en este momento, y no podría avanzar tanto China como Europa o Estados Unidos a una electromovilidad sustentable y creciente. Sin el litio que producimos en América del Sur principalmente, bueno, en este momento Australia es el primer productor mundial de litio, produce más del 50% de litio, pero solamente tiene 7% de las reservas. Es decir, Australia está avanzando a un agotamiento muy rápido de sus reservas, y el horizonte de aquí a 5, 6, 7 años será nuevamente América del Sur y Bolivia, sobre todo, que tiene más del 50% del litio del mundo. Entonces, si tú verificas la importancia que tiene la región para que estas industrias de bajo carbono se realicen, yo digo que tanto China como Europa y Estados Unidos dependen intensivamente de estos recursos naturales que están en nuestros territorios. Por eso es que no nos sorprende que el acceso, gestión y apropiación de estos recursos naturales estratégicos conformen estrategias multidimensionales de mecanismos de gestión económica, comercial, e inclusive, como en todos los casos se consideran, este acceso se considera un elemento fundamental de defensa y seguridad nacional, también movilizan las áreas
militares y de defensa en regiones y países. Entonces, la disputa global por recursos naturales estratégicos, aun cuando el sentido de un recurso natural estratégico cambia con el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVIII-XIX el recurso natural más estratégico era el carbón, hasta que es sustituido por el petróleo a inicio del siglo XX. Entonces, la condición de recurso natural estratégico cambia dependiendo del ciclo tecnológico que lo demanda. Pero en todos los casos, América Latina y principalmente América del Sur es una gran reserva, aún con estos cambios cíclicos de los recursos naturales estratégicos. Entonces, entender que estas estrategias son multidimensionales significa la necesidad de que nuestra región desarrolle también estrategias multidimensionales de soberanía en la gestión de estos recursos, de defensa de estos recursos para el bienestar de los pueblos de nuestra región y sobre todo para poder pensar en planes de desarrollo articulados a las necesidades de cada uno de nuestros países. Si eso no se hace, vamos a una espiral superior del capitalismo. Porque se van a seguir concentrando los elementos económicos, claro, las fuerzas productivas, y nuestra región va a quedar, como en este momento, como un proveedor de materias primas. Entonces, la agenda tiene que ser de educación, de instalación de capacidades, de investigación, desarrollo e innovación, de adopción de estrategias viables de transferencia de tecnologías, porque las brechas tecnológicas son reales. Y en los países en donde tenemos medidas coercitivas unilaterales, por supuesto que hay un quiebre para acceder a la instrumentación científica, a los reactivos de laboratorio, al intercambio entre los pares, a la cooperación entre las agendas de investigación de los diferentes centros del mundo que hacen política científica en esta materia. Entonces, después de la pandemia, vimos el espiral superior del capitalismo, aprovechándose de todo lo que es el motor farmacéutico transnacional, internacional. Todavía hoy las vacunas no son licencias abiertas. Todavía hoy el COVID no es una gripe estacional. Entonces, ¿dónde se concentraron los elementos tecnológicos, los centros de poder y los grandes capitales? Si la crisis climática nos coloca en esta misma agenda, tenemos que hacer las estrategias diferentes. Mónica lo dijo, es una estrategia diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Y parte de la educación, de la instalación de capacidades y del encuentro con pares en donde podamos tener una agenda de transferencia de tecnología apropiada y apropiable para nuestros pueblos. Ahora, Mónica, a mí me queda una duda, siempre me pasa, y tú lo acabas de decir. Cuando uno ve los recursos que se utilizan para esta economía, utilizas muchos más minerales, muchos más recursos, pero se está hablando de descarbonizar. O sea, el concepto te habla como si estuviéramos pasando a una economía más verde, más amigable, más ambiental, pero cuando uno ve, se utilizan muchísimos recursos. Entonces, realmente, ¿cómo entender eso? O sea, ¿es algo que apunta al medio ambiente de forma beneficiosa o no? Es tan importante tener una visión holística del proceso de la degradación ambiental, porque nadie está en contra de la necesidad y la urgencia de llegar a algunos acuerdos globales de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque lo que estamos viviendo ya no es una crisis climática, es una emergencia climática. En Brasil acabamos de tener un episodio de emergencia climática sin precedentes en el país. Fue un estado entero, el estado de Rio Grande do Sul, que tiene más o menos la misma superficie del país de Ecuador, totalmente enterrado, inundado, bajo agua, la ciudad de Porto Alegre y las principales ciudades del estado inundadas. Ya llevamos varias semanas en este proceso, o sea, son 1.400.000 personas que se quedaron sin vivienda, y es el granero de Brasil, además, donde se produce el arroz y otros granos para la alimentación nacional. Entonces, esta situación de emergencia climática nos lleva a construir una agenda. El problema es que si no tenemos una visión holística del planeta como un ecosistema global, un ecosistema planetario, y si no entendemos, por ejemplo, que el hecho de que la importación de níquel para la producción de los vehículos eléctricos en Europa va a causar una sobreexplotación del níquel en Brasil, que es el tercer productor mundial de níquel, y este níquel se produce exactamente en la región amazónica. Por lo tanto, va a tener un impacto no solamente en la cuenca hidrográfica, sino también en la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, es obvio
que cuando se plantea una estrategia de descarbonización que va a tener un impacto ambiental en cualquier otro lugar del planeta, tú estás disminuyendo las condiciones de una descarbonización real. Y lo que estás haciendo es redistribuyendo los efectos del impacto climático de una cadena de valor que ahora recarga mucho más la base extractiva en un proceso que requiere mucho más recursos naturales que los procesos anteriores. Entonces es imposible pensar en esas estrategias sin, por ejemplo, fondos macizos de investigación e innovación para disminuir el impacto ambiental al mínimo posible de la actividad extractiva, en primer lugar. En segundo lugar, condicionar la exportación de nuestras materias primas a la transferencia tecnológica que ayude a que nuestra región se inserte en la cadena global de valor o inclusive piense en cadenas regionales de valor para aquellos sectores que son estratégicos para la región. Es imposible pasar ese proceso sin fondos realmente macizos y al acorde al impacto ambiental que se está generando y al impacto ambiental acumulado de mitigación. Porque esta es una responsabilidad planetaria. No es una responsabilidad de América Latina, de Brasil o de Venezuela y de Bélgica o Alemania. No, es una responsabilidad colectiva. Yo creo que la pandemia nos enseñó eso. No hay un proceso complejo como el de la pandemia que se pueda solucionar con políticas nacionales. Eso es imposible. La única perspectiva que teníamos durante la pandemia era el horizonte de una vacunación planetaria, porque ¿de qué les servía a los europeos vacunar a la población de Francia y Alemania cuando tú tenías los inmigrantes árabes que estaban, los inmigrantes africanos que estaban ahí al lado y el virus no respeta ninguna frontera política? Entonces, el tema ambiental tiene exactamente la misma dimensión. Si no es tratado en su sentido holístico y planetario, yo creo que no vamos a avanzar a un proceso real de disminuir el impacto ambiental de toda la actividad económica y humana. ¿Se requieren, cuando hablamos de esto, inversiones, grandes inversiones? Se requieren inversiones significativas, hay que romper con las lógicas de las agendas científicas impuestas, ¿okay?, por los grandes capitales. Y yo nuevamente voy a recordar algo que hemos discutido aquí en el podcast, que la cuenca amazónica, la cuenca del Congo y la cuenca de Asia concentran el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces se está jugando la diversidad de las formas de vida del mundo. Es muy complejo la agenda en esta materia. Yo creo que hay que establecer alianzas globales, ¿sí? Definitivamente. Hay que generar otras propuestas de investigación y desarrollo. Desde el punto de vista de tecnologías, de energías alternativas, hay que incorporar a las comunidades en estas agendas. No puede quedarse solo encerrado en los centros de investigación, porque además los recursos están en sus territorios. Y es el derecho a comprender lo que está pasando. El derecho a comprender va más allá del elemento formativo o de conciencia, sino que puedas comprender e interpretar la realidad. Y eso te permite dibujar mejor el escenario a los que tienes que enfrentarte. Entonces, yo creo que para la región es un desafío, porque tenemos esa herencia colonial de ser proveedores de materias primas. Tenemos que reparar a nuestros pueblos. Mónica, tú mencionabas a las transnacionales y en este programa yo comenté una vez que a mí me llamaba mucho la atención que siempre cuando se habla de los daños ocasionados, se dice, bueno, los daños ocasionados por los seres humanos, ¿no? Es un discurso muy mediático, uno se siente muy culpable, ¿no? O sea, los seres humanos estamos haciendo este desastre. Pero hay un papel importante por parte de las transnacionales en toda esta contaminación y esta carbonización. ¿Cuál es también el rol que están jugando estas grandes empresas? Estas grandes empresas sí tienen una estrategia global, sí operan con políticas muy concretas, sí operan de manera muy eficiente para lo que ellos quieren. Y podríamos decir sin temor a equivocarnos que el tipo de intereses que ellos tienen son opuestos a los intereses de los estados y las naciones de los países en el que operan. Cuando hablamos de una nueva gestión de recursos naturales y sobre todo aquellos estratégicos en los que no solamente están los minerales metálicos y no metálicos, sino la gran concentración de biodiversidad que tienen nuestros países. De los 10 países más megadiversos del mundo, 7 son latinoamericanos y 5 son sudamericanos. Es decir, esto es una concentración impresionante. Este proceso significa la posibilidad de pensar
de iniciar una visión estratégica sobre estos recursos naturales, de desarrollar planes estratégicos, políticas concretas, pero yo creo que lo más importante, y es esto que nos ha faltado, porque entre el 2012 y 2014, y en el 2012, recuerdo, hace un año y algunas semanas, hicimos una gran reunión en Caracas para discutir la gestión integral de los recursos naturales para el desarrollo de nuestros países, el desarrollo integral de los países de UNASUR. Fue una cosa fantástica que inició un debate intersectorial entre los elaboradores de políticas públicas, los ministros de todos los ministerios de los países de UNASUR. Esto fue un proceso muy impresionante de elaboración de planes estratégicos. ¿Qué es lo que nos faltó? Los instrumentos concretos para llevar adelante esos planes estratégicos. Porque cualquier plan, por más perfectamente elaborado, que no tenga los instrumentos para llevarse a cabo, no deja de ser, digamos, una buena voluntad sin condiciones reales de llevarse a la práctica. Entonces, pensando en estos instrumentos concretos, yo te diría, hay algunas cuestiones muy claras en la agenda. Si estos minerales que los centros de la economía mundial que necesitan de ellos llaman minerales críticos, son tan importantes para los procesos económicos, y es claro, y ellos lo identifican así, por eso es que todo el acceso a estos minerales se colocan a un nivel de impactar la seguridad regional o nacional. Para ellos es muy importante tener acceso a esto. ¿Cuál es el mecanismo que ellos han creado en este momento? Se está hablando de la conformación de un club de importadores de minerales críticos para la descarbonización. Esto se planteó en Caracas en el 2012, desde el otro lado del río. En Caracas, en 2012, planteamos la necesidad de formar una asociación de países exportadores de minerales. Inclusive recuerdo que el ministro Samuel Piñeiro Guimarães, el embajador Samuel Piñeiro Guimarães, en ese momento viceministro de Ciencia y Tecnología, propuso hagamos asociaciones por grupos de minerales dependiendo de a qué ciclo industrial están ligados. Mira, pasaron 12 años y todavía no fuimos capaces de constituir estas asociaciones de países exportadores de minerales y ya los compradores se están organizando. ¿Con qué objetivo? Y los compradores incluyen estas transnacionales de las cuales tú estás hablando. Incluye entonces disminuir al menor nivel posible el precio de los recursos naturales en el mercado mundial, garantizar un acceso sin mayores demandas de los países exportadores. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa transferencia tecnológica, nos interesa mitigación climática y nos interesa sobre todo que los estados nacionales tengan los instrumentos de saber dónde están estos recursos naturales, qué viabilidad tienen su extracción, qué impacto ambiental tienen, y en gran medida estas informaciones las tienen las transnacionales y muchas veces no las tienen los gobiernos y los países donde estos recursos se encuentran. Eso es una cosa increíble, pero créanme que ocurre en muchos países de la región. Entonces, esto es fundamental para poder tener políticas de planificación. Gabriela, Mónica mencionaba la UNASUR, la integración latinoamericana, viene a ser nuevamente un elemento necesario e importante para hacer frente a lo que viene, incluso más allá, o sea, entender la integración y la soberanía, incluso más allá de las diferencias políticas. Yo creo que siempre ha sido la respuesta apropiada. Quizás los niveles de conciencia de los gobiernos, las voluntades, la injerencia norteamericana, a la que no le es de agrado una agenda común de desarrollo para América Latina y el Caribe, entendiendo que somos los custodios de este patrimonio importante de biodiversidad, de materiales estratégicos. Creo que la integración es la única salida viable para que enfrentemos los nuevos desafíos como humanidad, los escenarios nuevos de pandemias, los escenarios que tenemos de la emergencia climática, de la salud local también, lo estamos viendo con el dengue y lo vamos a ver con otros fenómenos más. Entonces, esas agendas de trabajo, de colaboración, de integración, de política social, porque al final lo que queremos es el mejor desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Es un acto de justicia social. Requiere un ejercicio de voluntades políticas superiores. El comandante Chávez lo entendió muy bien. El comandante Fausto, Ali Rodríguez Araque, que trabajó con Mónica, lo entendía muy bien, con una perspectiva muy clara. El presidente Lula lo entendía muy bien, el presidente Rafael Correa lo entendía muy bien, el presidente Evo lo entiende muy bien. Tienen que entenderlos el resto de nuestros pueblos aguas abajo.
Tenemos que hacer entender esto a los ministros, a los gabinetes regionales, a las agendas universitarias, a las agendas de investigación científica, a las agendas industriales. Y en esa integración debe haber un entendimiento superior. Yo creo que sí es posible. Quizás estoy desde la mirada de la utopía. Yo recuerdo esas agendas de UNASUR y uno vibraba, todavía uno vibra con esas políticas. Inclusive para la complementariedad. Lo que estamos hablando es construir reales puentes de complementariedad. Y en eso es el encuentro entre los pares. Y es el diálogo abierto, el entendimiento, el reconocimiento. En nuestras comunidades indígenas eso sucede sin ningún inconveniente. En nuestras fronteras, nuestras comunidades indígenas se encuentran quizás ese nivel de conciencia en ellos. Es diferente. Hay que intervenir, por supuesto, en los procesos educativos de nuestros pueblos. Hay que premiar nuestra realidad local, latinoamericana y caribeña. Hay que entendernos de cómo somos. Y eso es, por supuesto, una agenda política importante para la integración. Ayer en el Seminario de Economía y Desarrollo Sostenible estaba Mónica, Tamara, Rafael Correa, Atilio, la vicepresidenta Delcy, y una serie de pensadores, filósofos, especialistas debatiendo los desafíos de la integración. Y pasa por un elemento social y político real de voluntad. Mónica, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero si tuvieras que darle un mensaje al común que escucha esto y de repente necesita saber algo, concientizarse más, estar más pendiente, apropiarse de la información, ¿qué sería ese consejo que le darías a las personas interesadas en estos temas y a las que no también porque deberían interesarse? Yo diría que en primer lugar la convicción. No solamente la convicción personal, la convicción política, pero además los datos muestran el enorme potencial que tiene nuestra región. No solamente en términos de recursos naturales, de recursos hídricos, de biodiversidad, pero el enorme potencial humano. Somos una región que tiene legado de la tercera civilización más antigua del planeta. La civilización Caral, que se descubrió hace 25 años y que se desarrolló en la costa del Pacífico, fue el primer gran momento de integración regional. Porque esta civilización Caral, a través de una sobreproducción agrícola, consiguió desarrollar lazos comerciales entre la costa, los Andes y la Amazonía suramericana, e inclusive las nuevas investigaciones muestran que llegaron hasta América Central. Y fue un momento en que se formaron las lenguas madres, etcétera, y fue una civilización que además produjo tecnología muy importante que en este momento japoneses están investigando para aplicar al Japón, que es tan vulnerable a los sismos, y Caral desarrolló una construcción antisísmica de sus pirámides, o la irrigación a través de vasos comunicantes que se creía que había surgido en Europa en el siglo XV y de repente descubrimos que surgió aquí en América del Sur 5.000 años atrás. Es decir, este potencial, este legado, en la medida en que sea apropiado como parte de nuestra historia común, como parte de nuestro proceso civilizatorio, yo creo que va a producir un empoderamiento tan grande de los comunes, de las personas, de los gobiernos, de la visión política, ligado a esta riqueza natural que tenemos, que seguramente será la base para un proceso de desarrollo con gran potencia. Definitivamente la integración regional en este momento deja de ser una utopía y se convierte en una necesidad cada vez más urgente. El mundo se está regionalizando. La única región que destruyó muy rápidamente sus espacios de integración, que fueron grandes conquistas de los primeros 15 años del siglo XXI, fue América Latina. Entonces, mientras el mundo se regionaliza, mientras África recupera su visión panafricana para sentarse a negociar con China cómo es que van a participar de la nueva ruta de la seda, nuestra región se desintegra con una visión absolutamente distorsionada de la realidad y pierde oportunidad de participar en los foros mundiales donde se están decidiendo el futuro de la economía mundial que va a impactar a América Latina, pero foros en los cuales tenemos cada vez menos posibilidad de participar por la desintegración de nuestros países. Entonces yo creo que este potencial es gigantesco y lo que nos falta no solamente es voluntad política del conjunto de la región, sino tal vez una conciencia histórica de lo que representan nuestros pueblos a nivel de las civilizaciones del mundo. Mónica, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, fue un enorme Mónica. placer compartir esta mesa. Gracias, Mónica. Gabriela, ¿unas palabras? No, yo coincido con Mónica 100%. Creo que es un desafío. Dije hace rato, un acto de reparación con nuestros pueblos.
es parte de rescatar nuestra identidad, es una agenda inclusive para la paz de nuestras civilizaciones. Y bueno, para los países que tenemos medidas coercitivas unilaterales, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por supuesto que también es un acto necesario para atender el bienestar de nuestro pueblo. El presidente Nicolás nos convoca a diario a su equipo de gobierno, a la integración, a presentar proyectos que nos permitan vernos entre los pares, encontrarnos entre los hermanos. Esos proyectos están abiertos hoy con toda América Latina y el Caribe, con la mayor disposición de los hijos de Chávez, de Bolívar, y creo yo que vamos a tener unos próximos años para alcanzar lo que en un momento vimos como utopía y que aún vibramos con ella, para consolidar las transformaciones. Es un cambio completo de paradigma, también. Es, por supuesto, pensarnos una nueva condición civilizatoria. Bueno, un tema para el debate. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Minsi Venezuela y también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche.